Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo había llevado, porque antes de ser llevado tuvo este testimonio que agradó a Dios. ¿Cuál fue su testimonio? Que él por fe caminó con Dios. Él agradó a Dios por su fe. Enoc fue profeta en su tiempo. Recordemos que en el tiempo de Enoc la tierra estaba tan corrompida, que él salió a profetizarle a la gente que se arrepintieran, que se apartaran de esos malos caminos y que se volvieran al Dios eterno, porque Dios iba a traer juicio. Y el juicio llegó precisamente en la época de su bisnieto Noé. Pero ya fíjense si la bondad de Dios, que eso es lo que mucha gente no analiza, no se ponen a pensar 5 minutos. Fíjense si la bondad de Dios es tan grande, que desde ese entonces hasta que vino el diluvio en la época de Noé, que era el bisnieto de Enoc, Dios tuvo misericordia de esos hombres y mujeres que vivieron en aquel entonces. Y ahora muchos dirán, bueno, ¿y qué fue lo que pasó para que hubiera tanta corrupción? Que cayó Satanás con todos sus ángeles del cielo y empezaron a mezclarse con las mujeres de aquella época. Empezaron a hacer experimentos biológicos. Se hicieron cuerpos humanos porque ellos como ángeles y espíritus no tienen cuerpo físico y tuvieron que hacerse cuerpos físicos. Y pecaron, que lo dice en el libro de Enoc, pecaron contra toda la creación, animales, aves, peces, reptiles. Porque Dios creó la creación con la palabra. Él habló y la creación surgió. Y Dios no es un científico como los que conocemos nosotros hoy en día, que los científicos para descubrir algo o para mejorar algo y llevarlo a su perfección, a su punto máximo de perfección, necesitan hacer ensayo por error hasta que alcanza la perfección de lo que están investigando o de lo que están creando. Dios no, Dios es perfecto. Dios dice algo y ya, ¡pum!, surgió, apareció. El único que trata y no alcanza y no puede ni podrá jamás es Satanás y todas las huestes demoníacas de él. Él trata, él intenta, él prueba a ver, pero nunca llega a alcanzar lo que desea. Todo lo contrario a lo que es Dios. Pueden adoptar, porque en el libro de Enoc lo dice, que ellos se corrompieron en todos los caminos y todas las formas, y en sus diferentes apariencias. O sea, le está dejando saber en el libro de Enoc que esos seres pueden cambiar de apariencia física y mostrarse como si tuvieran un cuerpo físico, pero en realidad no lo tienen. Pero para ellos poder tener un cuerpo físico, tenían que hacer todos esos experimentos biológicos para crearse sus propios cuerpos. Pero, como les dije, tan grande es la misericordia de Dios que desde la época de Enoc hasta Noé, que era bisnieto, cuente las generaciones, Enoc, que es el abuelo, el hijo de Enoc. O sea, Enoc es el bisabuelo de Noé, el abuelo de Noé, el padre de Noé y luego Noé. 4 generaciones. Y contemos que en esa época, los seres humanos, en la época de Noé, los seres humanos vivían más de 120 años. Llegaban a vivir 700, 800. Bueno, Matusalén, que era pariente del cercano, Matusalén murió con 960 años en las costillas. Así que saque la cuenta cuántos años Dios le dio de misericordia y de favor inmerecido a todos los seres humanos que estaban viviendo en aquella época para que se arrepintieran. Y Noé también fue llevando esa palabra de arrepentimiento
para con Dios, para que se apartaran de todas esas maldades y se salvaran del diluvio que Dios iba a traer. Pero la gente se burlaba de Noé. La gente se burlaba de Noé porque en los tiempos de Noé, para atrás nunca había llovido. Pero lluvia, ellos nunca supieron lo que era llover, y menos de la manera en que llovió en aquel entonces, hasta que llegó el momento en que Dios le dijo a Noé: entra en el arca con tu familia. Y fíjate que ni siquiera fue Noé quien cerró la puerta. Un ángel que mandó el Señor fue el que cerró la puerta, para que no hubiera casualidad que después hubiera, tú sabes, sentimientos y dolor por los familiares que estaban afuera, porque recuerden que todos los que se ahogaron en el diluvio de Noé, todos eran familia. Todo el linaje humano, toda la descendencia humana surgió a partir de Adán hasta la época de Noé que vino el diluvio. Todos los que se ahogaron, todos eran familia. Varones y hembras, todos eran familia. Entonces, como les dije, fíjense si el amor y la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros. Y miren, en ese ejemplo que acabo de poner en el libro de Enoc, cuántos años les dio de misericordia y de gracia y favor inmerecido a esas personas para que se arrepintieran de sus pecados y se apartaran de esa maldad. Y aún así no quisieron. Enoc se volvió irresistible para Dios. Como la iglesia del Nuevo Testamento, debemos tomar estas escrituras en Hebreos e implementarlas en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El encabezamiento que continúa es: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, favor inmerecido, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, de la vida eterna, y de todo lo que con ella viene, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es, ahora abro comillas, para los que no entiendan o no hayan buscado el significado de la palabra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado, o desordenado. Eso es la concupiscencia. Ahora ponga dentro de ese significado de concupiscencia todo lo que puede ser pecado. El mundo estaba corrupto en el tiempo de Enoc, lo que expliqué anteriormente. Brevemente, como les dije, les aconsejo, búsquense el estudio bíblico del libro de Enoc, que está en YouTube, por Joel Lara, perdón. Se los aconsejo, es el mejor video que puedan ver. 3 horas y algo, pero vale la pena escucharlo, porque ahí es audio, no es un video con muchas imágenes, no, eso es la lectura del libro, pero en un estudio bíblico. El mundo estaba corrupto en el tiempo de Enoc. Enoc tuvo que caminar muy de cerca con Dios. Imagínense todas las cosas que estaban pasando. Súmele a eso las depravaciones, los deseos desenfrenados sexuales. Súmele todo eso a los pecados que estaban cometiendo esa gente en aquel entonces. Caer en el pecado en aquel momento era más fácil prácticamente que tomarse un vaso de agua.